Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. Hola, muy buenos días. Arrancamos la semana en este lunes 4 de diciembre, una semana que va a ser un poco atípica, pues porque es semana de puente. Entonces vamos a ir sin tampoco entretenernos mucho, porque la gente estará preparando otras cosas aparte de seguir la información. Muy buenos días, Isabela y Cardo. Buenos días, Juanjo Oliva, ¿qué tal? Muy bien, vamos a comenzar ya con la información. Damos Rápidos. La bienvenida a los oyentes en el 89.8 de nuestro FM, en Cadena COPE. Siempre. Y también a quienes nos siguen en directo, pues en el farodeceuta.es, en nuestra página web, y también pues en nuestro muro, en Facebook. Efectivamente. Pasamos a comentar los temas de actualidad para más o menos, mientras que los ceutíes están preparando el equipaje, porque tenemos constancia de que muchos van a aprovechar estos días para marcharse de viaje y disfrutar del puente fuera de la ciudad, para que a medida que vayan haciendo los últimos preparativos, aunque todavía queda para el miércoles, pero bueno, los ceutíes somos bastante previsores, sí. Pues mientras que están preparando la maleta, pues que se entretengan y se mantengan informados de qué ha sido lo que ha ocurrido. Pero Juanjo, recordamos que lo mismo que ustedes se van de vacaciones, y esperemos los que se vayan, que se lo pasen estupendamente, como los que nos quedemos aquí en Ceuta, recuerden que el día 6, que es el de la Constitución, y el 8 de la Inmaculada, no estaremos en La Voz del Faro, ni en las tertulias, ni en las entrevistas, porque ese día COPE tiene una programación especial. Y nosotros lo dedicamos también a preparar otras cosas para los oyentes, los televidentes y los lectores del Faro de Ceuta. Pero nuestra programación local se mantiene mañana martes y el jueves. Perfecto. Por supuesto. Pues dicho esto, vamos a la última hora de esta mañana, que... Un equipo de Faro Televisión, de los compañeros del Faro de Ceuta, han estado en la frontera del Tarajal porque recibieron la información de que había un intento de entrada de inmigrantes. En concreto fueron, si no me equivoco, tú me corriges ahora, sí, Carmen Echarri como redactora, como directora del Faro de Ceuta, y el compañero cámara de Faro TV, Mauro Mancebo. Y bueno, ha sido un intento de entrada en la que se ha producido pues una, como yo llamo, que no quiere decir que sea el término más oportuno, pero yo le llamo devolución en caliente. Efectivamente, ha sido una devolución en caliente, puesto que, bueno, digamos que para situar a las personas, ha sido por el Espigón del Tarajal, por donde han intentado entrar aprovechando la apertura de la frontera para el paso de las personas transfronterizas, y entonces en ese intento 40 personas han intentado, y vuelvo a repetirme, pasar y entrar a Ceuta. No lo consiguieron, solamente fueron 9 los que consiguieron, pero estos 9 al llegar a nuestro lado fueron atendidos por Cruz Roja, pero los devolvieron de nuevo. De hecho, en el vídeo se puede ver, que además lo apunta la directora, en el vídeo se puede ver cómo llevan, que ahora mismo quienes nos estén siguiendo a través de la página del Faro de Ceuta, puede ver cómo llevan, van tapados con manta de Cruz Roja. Efectivamente. Es decir, que han sido atendidos en Ceuta, en territorio español. Efectivamente, porque la Cruz Roja, como bien sabemos, no puede pasar al lado marroquí, con lo cual esa es, digamos, la prueba fehaciente de que ellos, o los que van con los policías, con los gendarmes hacia el interior de la frontera, habían pasado aquí. Aquí siempre el debate de siempre, Isabela. Claro, las autoridades dicen que ellos están acatando la ley, la están cumpliendo, y que eso es un rechazo en frontera, que en ningún caso se considera que hayan pisado suelo español y tengan derecho a quedarse aquí, cuando en otras ocasiones sí ha ocurrido eso. Incluso yo lo recuerdo en el Espigón de Benzú, cuando han bajado de la valla, después de estar allí encaramados durante horas, y han sido atendidos, pues finalmente se han quedado en Ceuta. Pero ahora parece que las instrucciones o el protocolo pues ha debido sufrir algún tipo de modificación. Efectivamente. O se está aplicando de manera más estricta, y no se les está impidiendo que permanezcan. Siempre que vean que Cruz Roja le dé el visto bueno, en el sentido que no tengan ninguna herida o que no tengan ningún problema físico, entonces directamente vuelven a abrir la puerta y los devuelven. Decir que, claro, que también... Dime, perdona. No, la semana pasada
también cuando hubo los ese intento, dos, exacto. había uno de ellos que sí que presentaba cortes y demás, pero bueno, no deberían de ser cortes de demasiada gravedad cuando fueron devueltos. No sé yo si recibiría atención sanitaria en el lado marroquí. Ya eso no, desgraciadamente no lo podemos saber, pero bueno, sí, que yo las entiendo, informaciones que nos dan entiendo. son esas. Si Cruz Roja considera que no es, aunque me imagino que también el papel de Cruz Roja tiene que ser bastante fuerte en el tener que decidir en ese momento y a pie de valla si pueden o no pueden, bajo presión, obviamente, Juanjo, de también la policía, los guardias civiles que están ahí viendo a ver qué es lo que pasa. Todo el mundo cumple órdenes, o sea, Claro. no es algo que se deje al libre albedrío de que cada uno pues toma la decisión que considera oportuna, sino que hay una serie de protocolos. Ahora, que yo creo que los protocolos deberían de aplicarse de otra manera, es que, ya digo, es el debate de siempre. Había allí un abogado que les ha preguntado cuál era su situación, por qué huyen de sus países, si llevan consigo algún tipo de documentación que les haga, pues a lo mejor, susceptibles de recibir protección internacional. Todo eso no lo hay, así que, en mi opinión, una vez más se produce una devolución en caliente / rechazo en frontera, que es lo que las administraciones pues defienden, que no es más que este tipo de actuaciones. Aunque recordemos, como siempre, que Estrasburgo y en Bruselas digan que eso está fuera de la ley. Claro, el ministro del Interior ya, de hecho la semana pasada tuvimos un debate entre Ciudadanos y Caballa sobre este mismo asunto. Ellos ya dijeron que, bueno, pusimos incluso el vídeo del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en el que, bueno, se guarda la posibilidad o se reserva la posibilidad de recurrir esa decisión o esa resolución judicial de Estrasburgo, y habrá que ver qué es lo que ocurre. Finalmente, ¿quién tiene la razón? Bueno, pues esta ha sido la última hora que les hemos traído Juanjo y yo, y vamos a seguir hablando. Siempre en esa zona no nos vamos a mover del Tarajal, pero de otro de los problemas que tenemos y de los cuales hablamos en los últimos meses, años y a venir. Y lo que queda y todavía. Lo que queda y a venir. Retomamos la página 2.3 de hoy del periódico del Faro de Ceuta de hoy lunes, Juanjo, y volvemos a hablar de los empresarios. ¿Por qué no elencas tú las medidas que a mí me han parecido una medida de presión, vamos, una protesta simbólica más que nada, ¿no? ¿Lo comentamos? Sí, o sea, lo que sigue trascendiendo pues son detalles de aquella reunión en la que se habló largo y tendido sobre la situación del comercio en Ceuta. Y claro, pues a medida pues que, en concreto, quien firma el artículo de Luis Manuel Aznar, el compañero, pues a medida que ha ido hablando con uno y otro, un poco conversaciones informales, otras pues que le llegan ciertas informaciones porque posiblemente sean las que con posterioridad tengan más peso y aglutinen mayor apoyo de los comerciantes y demás, pues van saliendo estas informaciones. Y en concreto la última, que además es el dato o es la medida que abre el periódico, la edición del Faro de Ceuta de hoy, es que los empresarios entregarían las llaves de sus negocios en la propia delegación del gobierno. Simbólicamente. Exacto, sería como una manera de decir, mira, dejamos nuestro establecimiento en vuestras manos, porque bueno, vosotros al fin y al cabo sois quienes decidís cuándo llegan los clientes y cuándo no, porque tenéis una válvula que abrís y cerráis pues cuando consideran oportuno las autoridades en la frontera del Tarajal, mientras que pues se potencia esa vía de llegada de turistas a través de la península, que es lo que pretende ahora el gobierno. Efectivamente, esto es la medida que ellos piensan aparte. Vamos, es simbólica y tendrá su peso. No sé cuánto servirá, pero creo que de cara a los medios de comunicación, yo creo que es muy gráfico, muy visivo. Muy gráfico, muy potente en cuanto a imagen, de decir, mira, aquí, porque yo me imagino que si todos los que asistieron llevan un puñado o una llave cada uno, yo creo que se puede... La imagen a mí me parece que es como tú has dicho, sí, simbólica, muy curiosa. Pero también hay que decir que esta tarde hay una reunión en el se me ha ido, Luis, se me ha ido. Juanjo, en Málaga. En Málaga, pero más que en Málaga, no, la reunión que también hay esta tarde el Ejecutivo de la Confederación de Empresarios. De acuerdo. Que allí ellos decidirán los pasos a seguir, porque como recordemos, es allí, en el Comité Ejecutivo, los que tomarán finalmente la decisión de qué se hará o qué no se hará. Obviamente, esta idea de las llaves simbólicas a la delegación de gobierno fue una de las ideas que se propuso en la reunión del pasado miércoles. Se hablaron también de manifestaciones. También se hipotetiza, hoy como estoy yo, y Juanjo, perdona, discúlpame, se hipotetiza un cierre de 2 horas antes de Navidad, pero bueno,
son cosas que van dejando y van a ir viendo si es posible, si no es posible hacerlas y que llevarán luego, eso sí, han intentado dar una fecha para poderla conjugar también con Melilla y se hablaría del 15 de enero. Luis Aznar nos habla de que se habla hipotéticamente del 15 de enero como día de cierre patronal de las dos ciudades autónomas, de Ceuta y Melilla, pero que esto ya se irá concretando, pero por lo menos para que también puedan los empresarios melillenses ponerse a la par con los ceutíes y tomar iniciativas conjuntas para lo mismo, simbólicamente o no simbólicamente, pero visivamente, hacer ver a nivel nacional que dos ciudades autónomas cerradas por este problema, pues tiene fuerza, ¿no? Tiene agarre. Sí, a mí lo que la fecha del 15 de enero, aunque la barajen los empresarios, no sé yo si termina a mí de convencerme, porque si no me equivoco, está también en pleno periodo de rebajas, ¿no? Lo sé. Entonces no sé yo si hacer un cierre patronal en esas fechas puede ser contraproducente, como ya hemos comentado otras veces aquí en el debate, pero sí que es cierto que han hablado que hablaron de algún tipo de movilización antes de Navidad, eso fue lo que publicó Luis Aznar la semana pasada, y ahora también se habla pues de otra posibilidad, en este caso sería del cierre patronal el 15 de enero, pero bueno, quizás finalmente se confirma, pero yo no sé, la semana pasada lo califiqué de un suicidio, no sé si también puede ser seguir siendo un suicidio igualmente. Ya. Ellos ya yo creo que no tienen nada más que perder, Juanjo. O sea, ya después de todo lo que está ocurriendo, yo creo que no va a ser por un cierre patronal que esa empresa, que muchos de ellos además también hablábamos y recogíamos también impresiones de muchos empresarios que decían que a lo mejor estas son sus últimas Navidades, porque también hay que recordar que ellos llevan un buen, y hablamos sobre todo los que están en el Tarajal, pero también aquí en el centro de la ciudad, en el extrarradio, hay muchos comerciantes que dice o un milagro o yo las Navidades las termino, porque las tengo que terminar e intentar quitar lo máximo y después cerrar, o sea que... También lo comentaron en la presentación de la campaña de la Cámara de Comercio la semana pasada, que va dirigida a que el ceutí pues consuma en Ceuta y no se vaya a la península o a Marruecos pues a gastarse lo que tenga previsto o el presupuesto que tenga para estas fiestas, y en concreto para la fiesta navideña y para el periodo de Reyes. Y lo decía también que hay muchas empresas y la Cámara de Comercio sobre todo tiene peso aquí en la zona del centro y también en la zona de San José Jadú, pero bueno, creo que la Confederación de Empresarios tiene mayor relación con los primeros del Tarajal, pero era la propia Cámara de Comercio la que decía que efectivamente, que bueno, pues que hay comercio, como bien has dicho, que puede ser que después de la campaña Navidad, si no se da una buena campaña Navidad, pues tengan que cerrar. Bueno, eso sí, yo también digo otra cosa, y sé que eso en parte tendrá que ver también con el IPSI, pero hay ciertas cosas, yo en estos días he aprovechado para ver algunos regalos y demás, y hay cierta diferencia de precio entre adquirirlo en Ceuta y adquirirlo en la península. Entonces, bueno, también quizás habría que, por parte de los empresarios, ajustar también un poco los precios para realmente hacerlos atractivos a la clientela. Claro, pero estamos también ahí en otro punto. Ponte en la parte de los empresarios, Juanjo. Ellos dicen, vale, es más barato irte a la península, pero el problema es que ese de más que yo pongo es a veces también lo que yo he perdido aquí por todos los problemas que hemos tenido. O sea que es un marasma que no se sabe cuál es la punta para sacarla y para desmadejar el ovillo, ¿no? Yo con esto para nada critico yo te digo, los precios que pongan los empresarios ceutíes. Pero sí que es cierto que, bueno, pues no todo el mundo trabajamos para la función pública, para la administración, y no todo el mundo se puede permitir pues pagar precios además por productos que... Iguales, similares. Y productos que son, pues por ejemplo... el hecho de que te cueste una prenda de vestir una cifra, o sea, para un bebé cueste lo mismo que para una persona adulta una prenda de vestir, me parece un poco no sé, cuando luego realmente lo compruebas en la península y te sale más barato. Entonces, no sé. Bueno, esas cosas yo creo que habría que mirárselas. Ya, pero hay muchas veces, pero yo también muchas veces digo... hablo del IPSI y hablo de todos los gastos añadidos que tenga el producto por transportarlo hasta Ceuta, todo eso. Pero bueno, quizás también haya que ser imaginativos y darle una vuelta al asunto más teniendo en cuenta pues
la situación que atraviesan no solamente los empresarios, sino también la propia población. No hay que olvidarse de nosotros. Absolutamente, absolutamente. En eso te doy la razón, pero no sé, a veces me gusta también, por un lado y por otro, ver las dos cosas, pero efectivamente, como tú dices, hay otra parte de Ceuta que se queda aquí, que no son funcionarios y que también hay que pensar en ellos. Pero bueno, lo que sí podemos recordar, Juanjo, que ibas a empezar tú a decirlo, pero yo te interrumpí, Nada, yo es lo de la visita. Porque si no, no hubiésemos llegado a este punto de debate. Entonces, efectivamente, por eso yo encantado. Lo que sí recordar es que esta tarde me imagino que en la agenda de los dos presidentes autonómicos, que como sabemos, y ahora le refrescamos a quien a lo mejor no haya leído nuestro periódico o quien no lo sepa a través de las informaciones dadas desde esta mañana, se van a encontrar el presidente autonómico de Ceuta, nuestro presidente Juan Vivas, y el presidente autonómico de Melilla, el señor Imbroda. Entonces, ahí en estas reuniones que hacen unas 2 o 3 veces al año, que se ven en Málaga, creo que es, me imagino que también estará encima de la mesa esto de los empresarios. Hablaremos de esto y seguramente tú darás información debida y adecuada, no en los servicios informativos, no hoy a las 2, porque todavía no se va a producir. Sí, creo que la reunión, por lo que le he podido escuchar a Luis Aznar hablando de la redacción, creo que posiblemente sea esta tarde, porque el presidente Vivas tiene actos hasta la 1, me parece, o algo así. Así que, claro, entre que posiblemente, entiendo yo, que cogerá un helicóptero para ir a Málaga y tal, la reunión tiene visos de que va a ser esta tarde. O sea que entonces tú mañana por la mañana en tu informativa darás debida cuenta de lo que ahí hablen, no solamente de este problema, sino yo pienso que también de otras cosas hablarán. Procuraremos entrar con todo lujo de detalles. Sobre este asunto, a mí me gustaría hablar de un par de temas, porque aunque bueno, el tema va a ser común y no va a ser otro que, como titula hoy el periódico El Faro, va a hablar sobre la crisis en Ceuta y Melilla, crisis en el ámbito fronterizo y comercial. A mí también me gustaría comentar que algunos de los temas que puede ser que se traten, lo digo por desgranar un poco, algunos de los temas que puede ser que se traten, pues precisamente, o al menos yo lo trataría, sería esa bajada del IPSI que en el caso de Melilla había trasladado a la Confederación de Empresarios y a la organización cameral de allí de Melilla. En concreto era que su gobierno va a reducir el tipo del IPSI del 10% al 5% en el caso de los productos textiles y del 7% al 5% en el del calzado. En relación al tema de los precios que comentaba anteriormente, eso se va a hacer en Melilla. No sé yo si este tema, hablan de la crisis comercial, pero yo no sé si este tema estará sobre la mesa en esa reunión. Bueno, imagino que generalmente hacen una apuesta en común de qué es lo que estás haciendo tú, qué es lo que estoy haciendo yo, y a veces no es que se copien, pero sí que toman puntos para intentar, yo creo que ir a la par, ¿no, Juanjo? Lo digo porque esta reducción del impuesto ya se planteó aquí en Ceuta y finalmente no se llevó a cabo. Lo digo porque quizás sea una oportunidad, ya que en esta ocasión, como en otras ocasiones anteriores, vamos de la mano con Melilla. Yo espero que también, bueno, pues que también se nos contagie ese espíritu por parte de la ciudad hermana. Bueno, quizás también puede ser, y aquí me pongo otra vez en el plan en la parte de Melilla, a lo mejor también Ceuta espera ver cómo va en Melilla para también implantarlo en Ceuta, o a veces en Melilla esperan a ver cómo en Ceuta va una cosa para implantarla allí. También puede ser una clave, ¿no?, de lectura, ¿no? ¿Por qué no? Digo, siempre que sea un beneficio para las dos ciudades autónomas que tienen generalmente el mismo tipo de problemas, sea que en Melilla que nosotros aquí en Ceuta. Y el martes, o sea, mañana martes día 5, es cuando viajan de nuevo el presidente con la consejera de Economía, Kisi Chandiramani, también a Madrid. A Madrid, para también tratar otros Sí, temas. con Cristóbal Montoro van a hablar, y yo entiendo que, bueno, pues ¿qué podrán tratar con Cristóbal Montoro? Pues lo que yo se habló con el secretario de Hacienda en su última visita, y fue esa bajada lineal del 10% en el IPSI para, digamos, y resarcir por esos sobrecostes que ha generado a los empresarios el que tengan bloqueada la mercancía en sus almacenes y no hayan podido darle salida. Y bueno, no sé yo también si será la oportunidad de hablar sobre aquella que se anunció, aquella reforma que se va a dar del régimen económico y fiscal de Ceuta, y también van a hablar del fraude, porque hay una serie de medidas que no solamente requieren de cambios en la ordenanza del IPSI aquí en Ceuta, sino que también sería un asunto parlamentario. De hecho, tendría que ser Juan Bravo quien lo llevase. Y bueno, entiendo yo que también van a hablar sobre eso. Entiendo yo, no quiere decir que lo vayan a hacer, porque realmente la nota de prensa
No, porque es una que nota de era prensa muy de explícita. si no me equivoco, es de la Ciudad Autónoma la nota de prensa, la han publicado todos los medios. No especifica tampoco en concreto Claro. qué va a hablar de cada asunto. Y quizás también esté presente el tema de la bonificación que correspondería a Fomento, pero bueno, Pero quizás a lo mejor también... comentarlo, por lo Exacto. menos comentarlo con el ministro Montoro. Habrá que ver qué es lo que ocurre si considera bueno, que por parte de Hacienda pues tiene algo que contribuir a esa petición que hay de la bonificación del 75% de los transportes con la península, que no lo sé, aunque corresponde a Fomento, pero no sé si Hacienda también tiene algún tipo de intervención en ese asunto. Bueno, como siempre, y aquí hacemos autopromoción, el Grupo Faro mañana, en todas sus Claro, distintas facetas, va a informar a mañana los nos oyentes, a los enteraremos. lectores y a los que nos estén viendo por Internet. Vamos a pasar a otro tema, si te Perfecto. parece, Juanjo, Sí. y totalmente diferente. Empezamos a hablar de justicia y empezamos a hablar de un hecho delictivo del 2015 que se llevó por delante la vida de un joven de 16 años, Youssef, a mano de quien, conocido aquí en Ceuta por la policía, una persona que lo llaman o que lo denominan Loquillo. Sí, es el apodo. El Normalmente, apodo, exacto, como cuando es hay- conocido. Bueno, pues echemos un paso atrás, digamos lo que yo inicialmente he dicho. Youssef, de 16 años, una noche decide salir a darse una vuelta y por razones que se nos escapa, porque uno siempre se le escapa las razones que le puede dar uno quitar la vida a otra persona, le asesta un balazo y este chico muere. Pues sí, una tragedia para esta Una familia tragedia. que también nuestros compañeros del Faro de Ceuta ya pudieron captar todo pues esa desgracia Esa desgracia. directamente con su familia. Hace ya, En claro, 2015. como ocurrió en el 2015, pues guardaron seguro un tiempo de luto y luego pues los compañeros fueron allí también a recabar cuál era el testimonio y cuál era el sentir de la familia. Y bueno, yo realmente en estos temas, cuando son temas también judiciales y tal, tampoco tengo mucho más que aportar, aparte de esa pincelada Efectivamente, que de le damos. retrospectiva que he hecho, que además, si no recuerdo mal, o fue Carmen Echarri o fue Juanmi Armuña quienes fueron a hablar allí con esta familia, pero sí destacar que el Ministerio Fiscal pues, ha solicitado 22 años de prisión para el acusado, 20 por considerarle culpable pues, de este asesinato y 2 más por tenencia ilícita de armas, que tampoco hay que olvidar que fue con un arma de fuego con la que se cometió esta tropelía. Sea Loquillo el culpable o no, eso lo tendrá que decidir el juez. Recordemos para que quede la cosa fijada en el tiempo, esta persona, este presunto autor del delito, estuvo recluido en su casa durante un año, aunque sí sabía la policía quién era el presunto autor, hasta que, pasado este tiempo, decidió entregarse y entonces por eso hoy en día él está en cárcel preventiva desde 2016 y ahora se hará un juicio conjurado que dictaminará el grado de culpabilidad y cuánto tiempo tendrá que estar en la cárcel si es que finalmente, Juanjo, deciden... Sí, yo aunque se entregase o claro. no se entregase, siempre es preferible con estos Claro. asuntos siempre andarse porque no iba a Pueden ser la haber primera vez que cosas. se cambia un testimonio, una declaración. Efectivamente, por eso. Pero más que nada, como seguiremos hablando, porque seguramente Carmen Echarri o Silvia Vivanco seguirán este juicio, para que vayas... Desgraciadamente sonando, es una mala palabra, pero es así, sonando el tema para que vaya para recuperarlo también, para porque parecía que había recuperarlo. caído en el olvido y este fin de semana, en este artículo de manera exclusiva que saca el periódico El Faro, porque ha sido el único medio que ha publicado la información, pues bueno, que sepan. Y entonces, en el mismo sentido, para terminar otra historia que abrimos la semana pasada, para concluirla... Termínala tú. Exactamente, comentamos también en el periódico del Domingo del Faro que han acabado en prisión pues los 2 detenidos por el secuestro a un marroquí que venía con su mujer a Ceuta a realizar unas compras. Le dieron una brutal paliza, tan brutal que hoy sí conocemos más detalles de qué fueron esas fracturas que sufrió, pues le rompieron un brazo, la nariz y le arrancaron incluso 7 dientes, o sea, la palabra brutal yo creo que incluso se queda corta y con lo contundente que es, para que al final pues se hicieran con 20 euros. O sea, tú le coges a una persona y le desgracias para luego simplemente para 20 euros. Claro, esto también me lleva a pensar a que tampoco serían esos turistas
de alto poder adquisitivo, sino que serían personas que se ganan la vida pues con el porteo o llevando, o simplemente que habían venido a Ceuta y a la vuelta habían realizado algunas compras para uso doméstico y bueno, pues se encontraron con la mala suerte que se toparon con una de estas bandas. Juanjo, yo creo que dado el tiempo que nos queda, Perfecto. Vamos a empezar hoy un poquito antes con la oscuridad y con la luz, porque la oscuridad creo que es digna de mencionar y de pasar, no solamente como oscuridad, de comentar de lo que ha pasado. Nos sirve para comentar uno Efectivamente. Juanjo y yo queremos dar la primera oscuridad de la semana a un hecho que cada vez que ocurre, sea en Ceuta que en distintos campos, como está ocurriendo de la península, en el deporte tenemos que hablar un día más de, ¿cómo lo podemos llamar? De locura, de una sinrazón. Ellos seguro, seguro que los protagonistas le encuentran sentido a lo que ocurrió ayer. Pero bueno, al fin y al cabo, muchas veces esto lo que hace es empañar pues, un evento deportivo y lo que hace al final es malograr pues, todo lo que se ha podido hacer, pues, oye, pues por llevar a cabo deportividad, compañerismo y tal, pues al final todo acaba diluido y lo que se queda, la triste imagen que se queda de todo esto, pues es la gente pues llevándose, que realmente tampoco, o al menos de momento hasta donde yo conozco, tampoco es que haya una agresión como tal, pero sí que, oye, que hay empujones, zarandeos, intentos, eso sí se puede ver con claridad y gracias a que, bueno, pues la rápida mediación del resto de personas que estaban en el campo, tampoco voy a personalizar porque eso quienes lo quieran ya lo harán público, o bien también lo pueden leer en el periódico del Faro de Ceuta, pues bueno, consiguen finalmente separar y que todo, la gente se calme y que todo vuelva a la normalidad dentro de, como tú bien dices, que se suspendiese el partido. Que se suspendiese el partido, aunque ya era el minuto 92, con lo cual el partido podía haber ya finalizado, pero bueno, se estaba jugando, se estaba ahí en el campo y hasta que no se retiran los jugadores se entiende que el partido está todavía en activo. Y siempre pasa pues por lo mismo, a lo mejor por una decisión arbitral o por lo que sea, que desde las gradas estalle en esta la ocasión polémica. fue porque, bueno, uno de los jugadores de la gimnástica, recordemos que el partido, no sé si lo hemos dicho no al lo he dicho, perdón. Ha sido el partido fútbol, Liga Nacional Juvenil, grupo 14º. Entre el Sporting y la gimnástica. Exacto. Entonces, uno de los jugadores de la gimnástica pues se marchaba a vestuario cuando de repente pues empiezan a increparle desde la grada, que yo creo que es algo también que siempre ocurre no solamente en Liga Nacional Juvenil, sino que ocurre en Primera División y es algo muy que suele ocurrir en los campos de fútbol. Y que tiró una botella. Entonces, a la claro, grada. este jugador lanza una botella, pues yo entiendo que además iban perdiendo, o sea que también entiendo yo que el jugador pues estaría un poco disgustado. Sí, lanza una botella al público y bueno, pues el público pues reacciona invadiendo el campo. No sabemos, ahí habrá que saber también ciertos detalles, porque no sabemos si realmente la botella le dio a alguien, no sabemos exactamente porque hay ciertos detalles, oye, que eso deberán de contarlo hoy pues los protagonistas o los interesados o quien tenga algo que decir. No nos vamos a adelantar tampoco. No, pero bueno, esta era la oscuridad que Juanjo y yo queríamos dar, la primera oscuridad de la semana, a este hecho. Esperemos que cada vez tengamos que darlas menos, ¿no? Triste final Triste para final. el derbi, titula el compañero Raúl Fernández. Pero ahora vamos a dar una luz merecidísima al Banco de Alimentos, que estuvo recogiendo durante el fin de semana el dato. Fue un 30% más del año pasado, ¿no? O sea que es estamos de enhorabuena. Estamos de enhorabuena. Además, estuvieron en todos los... Yo tuve oportunidad de verles tanto en los centros en los supermercados del centro de la ciudad, como también en el puerto, o sea, hubo un despliegue impresionante. Y en el puerto me refiero a los supermercados del puerto. Claro, absolutamente, desde luego. Y vamos a darle una segunda luz. Yo creo que también, además, fue fotografía de la 4 en nuestra edición del periódico del domingo y nosotros con una luz merecidísima para nuestras compañeras Natucci y Paqui, que se jubilan, inminente. Efectivamente. Nuestras compañeras que durante muchos años han estado aquí con nosotros, con el Grupo Faro, en la COPE, abajo en el Faro, en Faro TV. O sea, dos personas extraordinarias. Natucci y Paqui se nos van de la oficina, porque prometen seguir viniendo a vernos de vez en cuando. Entonces, Juanjo y yo nos hemos querido sumar a este pequeño homenaje que le hicimos el sábado y que no todos pudimos estar, no todos pudisteis estar, porque yo sí estuve, pero bueno, teniendo que trabajar haciendo cosas, pero el corazón. Y hoy queríamos dejarlo plasmado en radio
y en televisión, porque Paqui, recordemos, por tantos años, la comercial de COPE Ceuta, la que ha estado ahí luchando y que muchas personas la conocen como Asina Tucci con nosotros con el Faro de Ceuta. Pues yo creo que nos vamos a despedir ya, Isabela, porque vamos a empezar a recibir a nuestros invitados para a continuación el debate. Y explica el debate pues o la tertulia de que vais a hablar. Un debate en homenaje y en recuerdo al político ceutí Alejandro Curiel, que ha fallecido el pasado fin de semana en Málaga. Así que vamos a tener con nosotros a Juan Luis Arostegui, a Antonio Gil y a Juan Carlos Pérez. Exacto. Para tratar y para recordar hacerle una singladura de este político, profesor, sindicalista y mejor persona. Muchísimas gracias. 12:35. Nosotros nos vemos mañana, Juanjo Oliva y yo, y les dejo con Juanjo Oliva. Buenos días. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.